Hola, buenas noches con todos. Vamos a continuar con el programa de gestión de minería utilizando BI. Ya la clase anterior hemos avanzado con los primeros dashboards, ¿no? Hemos comenzado con unos dashboards en los cuales nosotros hemos aprendido a ver cómo se gestiona, por ejemplo, un Open Pit, ¿no? Hemos visto también eh, cómo es que se utilizan las primeras herramientas en el Power BI, y es en esta clase en la que nosotros vamos a hacer un ejemplo para comenzar a entender algunas variables distintas dentro de lo que es minería. Eh, este va a ser digamos, la última clase introductoria práctica. Luego vamos a hacer un poquito de teoría y vamos a pasar a hacer algunos conceptos un poquito más profundos, acorde pues al, a lo que normalmente estamos programando en en el curso, ¿no? Me ha salido una actualización, si ustedes la tienen, hay una actualización en el Power BI de esto. Siempre les recomiendo que lo tengan actualizado, eso es importante. Eh, voy a, voy a iniciar. Confírmenme, por favor, si pudieron recibir el ejemplo leyes que acabo de enviar. Confirman si tienen el archivo, por favor. Yo voy a abrir el archivo para ir revisando y entender de qué se trata. Esta data se ha obtenido pues de información que se ha ido recopilando en una minita subterránea. Ya, se tiene pues las fechas, la zona, dentro de la zona, las vetas, ¿no? Es decir, las formaciones a las cuales de geología les comienza a dar nombres para poder identificarlas. Dentro de cada beta ya se hacen varios desarrollos de acuerdo al sistema de minado, ¿no? No sé, pues pueden estar haciendo un corte y relleno. Cuando es oro, por lo general son cortes y rellenos o algún shake. Si fueran masivos, por ejemplo, en Cerro Lindo, nosotros que teníamos zinc para explotar, teníamos ahí cuerpos masivos, ¿no? Que nos permitían pues tener una cantidad grande de, de mineral, ¿no? Y se aplicaba pues en ese momento el tema del subleve de stopping, ¿no? Se tenían cuerpos grandes donde se hacían perforaciones verticales para comenzar a hacer el tajeo, ¿no? Se explotaba por tajos, los cuales posteriormente primero eran preparados, luego eran este, ya eh, explotados, ¿no? Se explotaban mediante tajos y luego se rellenaban, ¿no? Entonces hay hay un trabajo bastante importante, ¿no? Que se va realizando. También tenemos dentro de esta data, es una data de corto tiempo, ¿ah?
Tenemos data solamente de un mes, de unos cuantos días, con la que vamos a trabajar, ¿ya? Tenemos la beta, el labor, el tipo de labor, los turnos, ¿no? Los turnos, el número de carros, ¿no? Acá, así como en minería tajo abierto o en minería un poco más grande, se controla mediante el número de viajes, el número de boquetes, ¿no? Acá estamos controlando mediante eh, números, pequeños números, ¿no? La producción, ¿no? En toneladas métricas húmedas, la producción en toneladas métricas secas, ¿no? Ya cuando se va ajustando, ¿no? El porcentaje de cumplimiento por día, ¿no? ¿Cuánto es que ha sumado en el cumplimiento cada uno de estos carritos que se están sacando, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el día uno, ¿no? Se ha llegado a un 80,47%. Que acá nos está poniendo metas, nos está dando que la meta es importante para lo que nos está dando acá es que la meta por día son 140 toneladas, ¿no? Es bien chiquito esta operación, pero igual lo importante es ver cómo es que se puede controlar. Entonces tenemos metas de 140 toneladas, ese dato hay que tenerlo, es importante. Tenemos, tenemos también que hay turnos, a ver, a turno día, turno noche, un buen segmentador. Tenemos eh, la data de geología. La data de geología lo tenemos también, este, la fecha, la zona, la beta, la labor, la nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, son algunos tajitos que están haciendo. Tipo de labor, si es que son de producción o de avance, la potencia de beta, la longitud, el ancho medio de minado, la longitud del taladro, la longitud de corte, ¿no? ¿Cuánto estamos cortando? La ley promedio que se ha encontrado, la ley, ¿no? La producción en toneladas métricas por hora, la producción, perdón, claro, toneladas métricas húmedas, toneladas métricas secas, sacan la producción final en oro, la producción, el porcentaje de dilución, cuánto se ha diluido, ¿no? En función de la cantidad y el número de carros. ¿No? Si nosotros vemos esta tablita de geología, es una tablita dinámica, ¿no? Donde se ve cuánto ha sido la ley por cada uno de los lugares. Entonces, esta data es la que nosotros tenemos que trabajar, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar. Abra su Power BI. Listo, vamos a comenzar. Vamos a obtener datos. Obviamente ya vimos que es un librito de Excel. Vamos a importar la data. Ejemplo, leyes, ¿no? Miren, no es muy recomendable
importar las pestañas o las hojas completas, la sheet, ¿no? O los libros completos. ¿Por qué? Porque a veces tienen demasiada data y se nos va a colgar. Lo correcto es que acá tenemos la tabla magníficos, que es de producción, pero esta es la tabla dinámica, ¿no? Este, esta es una tabla dinámica también. Entonces, no, en realidad no nos está dando la información total que se tiene. Entonces, yo creo que sí aplica. Acá hay otras tablas, ¿no? Tabla magníficos. Bueno, acá hay una tabla con varias columnas, pero no es la que queremos. Tabla geología también, pero no es la que queremos. Podemos, en las pestañas, ¿no? Geología y magníficos, importar ambas, ¿no? Vamos a cargar. Siempre lo que vamos a ver acá, vamos a ir analizando entonces la tabla de datos. Ya dijimos que tenemos que ir a inicio, transformar datos y vamos a identificar qué tal es la calidad de nuestra información. Seleccionen los que no tienen distribución, perfil y calidad para revisar. Y vamos a revisar la calidad de información. Vamos por la base de datos. Una variable de Z, la beta también, la labor, ¿no? Hay varios códigos de labor, nomenclaturas, tajo, chimenea, SN. Tendríamos que ver cuáles son las SN, porque le han puesto, vamos a revisar un poco más la data. Tipo de labor, producción o avance. Potencia de beta, esto sí es una variable continua. Tiene un 59 datos, distintos son 14. El mínimo es 0.2 y el máximo betas de 1 metro. Una barbaridad esto. Medio 0.37. Acá está la curva. Obviamente tirada a la izquierda siempre tiene esa simetría cuando hablamos de leyes de oro. Los anchos de minado, ¿no? Ordenados pues de 0.45, que es el más frecuente. Longitud del taladro, 1.1, raros son los taladros que han variado. La longitud de corte, 2 metros, ¿no? 2 metros lo que estamos cortando. La ley promedio que se está obteniendo está entre 765, 545, 865. Acá vamos a tener que hablar un poquito de la ley de corte, ¿no? Pero interesante, la ley promedio está en 825. La ley estimada se había estimado en 541, ¿no? Se tiene un modelo mucho más amplio, ¿no? Está interesante verlo. La producción en toneladas métricas húmedas
la producción en toneladas métricas secas, producción final de oro en gramos, promedio 20 gramos por día, interesante, ¿no? Chiquitita es esta mina, pero en escala se hace lo mismo. La producción de oro entre la dilución, el porcentaje de dilución, ya vemos cómo se va ordenando el Pareto también, ¿no? El número de carros o de viajes que se tiene. La data está limpia, así que nos va a ayudar bastante. No hay mucho que arreglar ahí. La data del área de producción, las fechas son correctas. Acá el mes, fecha, zonas, betas, labor, nomenclatura, tipo de labor, ¿no? Se repiten varias cosas. Turno, número de carros, producción en toneladas métricas por hora, producción en toneladas métricas secas, porcentaje de cumplimiento por día. Ahora, esto no es que sea un porcentaje de cumplimiento, ¿no? Termina siendo como que un aporte a la meta diaria, ¿no? Bueno, entonces la data está relativamente limpia. Vamos a cerrar entonces, inicio, cerrar y aplicar. Una vez que ya tenemos la data limpia, vamos a venir al modelado de datos. Creo que una de las cosas que se van a relacionar siempre son las fechas, pero ¿qué pasa? Que las fechas, como hay varias, no tiene conectores múltiples, entonces no va a ayudar, ¿no? Tendremos que generar otro conector. Las labores, que terminan siendo las mismas, también, pero tienen de uno a varios, entonces es un poco complicado. La pregunta es, ¿qué harían ustedes para tener un conector que nos ayude, ya que revisamos la data, que nos ayude a concatenar estas dos bases de datos? ¿Cuál creen que debería ser? ¿Con qué lo podríamos concatenar o relacionar estas dos tablas? Por ejemplo, si yo tuviera una tabla de repuestos de almacén, tuviera una tabla de cuadro de producción de los equipos, mi ítem clave sería el código del equipo, ¿no? Que vendría a ser, digamos, el hecho al cual le vamos a ver todos los atributos. En este ejemplo que estamos observando, ¿cuál debería ser el hecho y cuál debería ser los atributos?
¿Cuál creen? Vamos a crear una nueva tabla y en esta nueva tabla vamos a poner un poquito de DAX, ¿ya? Y vamos a ver el calendar auto. Vamos a ver si podemos ver auto date. Y le vamos a decir que inicie, a ver, calendar auto. Y vamos a generar un calendario automático, digamos, con el que nos pueda este, devolver una tabla con una columna de fechas, ¿no? Calculados a partir de un modelo, ¿no? Y nuestro modelo sería, por ejemplo, base de datos. Vamos a ver cómo lo vamos acá. Si le doy calendario auto así exactamente tal cual está, me va a generar un, un calendario teniendo en cuenta del 1 de enero hacia adelante, ¿no? Que es con la fecha actual. Eso es cuando yo quiero tener una tabla que automáticamente se actualice y me tenga un calendario para poder utilizar, ¿no? Dentro de mi trabajo, ¿ya? Vamos a ver calendar. Acá vamos a hablar del inicio, que es el inicio de la fecha. Vamos a hacer un calendario para abril, el año en que están las fechas. A ver, vamos a revisar esta data. Está en el 2021. Le vamos a dar hasta el 30 de abril. Profesor, creo que es el punto y coma. Ah, tiene razón. Gracias. No, en la com- ah, ¿no? Vamos a correrlo al 1 del
de mayo. Para hacer una fecha. Profesor, y si mejor le comparto un script en DAX. Yo creo que acá nomás. A ver, vamos a darle un, porque normalmente hago con el calendar auto cuando quiero tener todo, y como es del 2021, yo creo que lo manejamos con este nomás. Me va a dar todo, ¿ya? Tengámoslo con el 2021. Con este es suficiente para manejarlo, ¿ya? Vamos a manejar con el calendar auto al 2021. ¿Para qué? Para que tengamos una tablita que nos permita ver fechas y nos permita correlacionar un poco las dos bases de datos. Darle acá fecha también. De ahí nos comparte script de todas maneras para tener algo para ver soluciones Es alternativas más, siempre es este muy ingeniero, ya útil. lo compartí por el chat. Excelente, excelente. Ya, entonces, cuando relacionamos ya nuestro calendario del año, tenemos acá una relación de uno a varios, ¿no? Que es lo que estábamos buscando. Hace rato cuando correlacionábamos, salía relación de varios a varios y al final no nos permitía pues tener un punto de control, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante nosotros tener el tema de fechas cuando hablamos de producción? Porque la producción, los rendimientos, los aportes van muy ligados al tema de plazo, ¿no? En minería, si nosotros no hablamos de plazo en la producción, termina siendo irrelevante, ¿no? Tiene que enlazarse con el tema de plazo. Entonces, esto nos va a ayudar un montón. Una vez que tenemos ya la data concatenada, vamos a comenzar a trabajar. Listo, a ver, vamos a trabajarlo. Ya, primero vamos a entender la producción. Ya sabemos que para ver líneas de producción simplemente manejamos cantidades, ¿no? Ya habíamos visto esto en el pequeño dashboard que hicimos de tajo abierto. Vamos a ver la producción en toneladas métricas húmedas. Luego le dejé las fechas. Yo correría con
Esta es la producción en toneladas métricas húmedas. Importantísimo ver siempre la unidad, ¿no? Si es que estamos en métricas húmedas o en métricas secas. ¿Por qué? Porque depende mucho de eso, qué tanta saturación tiene el terreno. Si nosotros comenzamos a ver un terreno más saturado, por un tema de densidades, tenemos que tener cuidado ahí para los traslados, ¿no? En este caso son carros mineros, no nos debería complicar mucho. Esta producción es una producción diaria. Importante es entenderla por turno. Sabemos que en las minas el turno eh, hace variar mucho la producción, ¿no? Hace variar en un esquema, pues, en realidad en la noche debería ser la parte más productiva, ¿no? Si vemos turno noche, bueno, en este caso es diferente. Miren, por ejemplo, cuando estamos en tajo abierto, siempre la noche es mucho más productiva que el día. ¿Por qué? Porque la noche no tiene la hora de almuerzo, simplemente tiene un descanso nocturno y una calistenia, pero es mucho más libre para producir, ¿no? Incluso hay menos control, hay varias cosas. Y en producción en toneladas métricas siempre nosotros manejamos un mejor rango, ¿no? Vamos a hacer un pequeño cambio, lo vamos a poner a columnas apiladas ¿para qué? Para poder colocar acá un valor en líneas. Este valor en líneas va a ser la producción en toneladas métricas secas. ¿Por qué? La diferencia que nosotros vamos a tener entre la línea con la cúspide viene a ser el porcentaje de humedad que está teniendo la mina, ¿no? Vamos a cuidar estas etiquetas. A ver, quitarle un poco de etiqueta de datos. Producción toneladas métricas secas, producción toneladas métricas húmedas, está bien. Creo que está bien como color de datos también. En el eje, los días, está bien, producción toneladas métricas está bien. Yo creo que ahí vamos bien. Ahí lo vamos a ir arreglando. Entonces tenemos una mina subterránea que está teniendo producciones en promedio de 130, 140 hasta 150 toneladas métricas por día, no divididas obviamente en un turno, ¿no? La cual vamos a comenzar a comprender cómo es que se viene desarrollando y sobre todo comenzar a hacer algunos términos, digamos, un poquito distintos, como son este, las correlaciones, ¿no? Vamos a comenzar a ver, a hacer una introducción al concepto de las correlaciones. Vamos a continuar. ¿Qué cosas son las que nosotros debemos manejar en el tema de producción en minería subterránea? Eso todavía es el inicio ya. Cosas importantes, así como veíamos el stripping en tajo abierto. En minería subterránea, los parámetros más importantes son, por ejemplo, la dilución. ¿Cómo es que se da la dilución?
cuál es la ley promedio que se está obteniendo, ¿no? Son cosas fundamentales que nosotros tenemos que ir manejando. Entonces, vamos a comenzar con estos gráficos. Vamos a colocar algunos datos. Por ejemplo, nos gustaría ver la potencia de beta. Ya tenemos acá el tema de la potencia beta. ¿Cuál es la potencia beta? Es para los que de repente no son mineros, imaginen, a ver, imaginen eh, que el cuerpo mineralizado es como una de estas barritas, ¿no? Y es como si fuera digamos, una proyección, esa es una beta, ¿no? El ancho de la beta es la potencia, ¿ya? Si la beta es más ancha, tiene más potencia, si es menos ancha también, no más pequeña. Entonces, eh, importante ver eso, ¿no? Vamos a ir viendo. Esta barra vamos a poner en el eje X las fechas, detalles en el eje Y. Esto vamos a quitar. Vamos a ver cómo se ha ido la potencia beta, pero por cada una de las actividades. Vamos a importar algunos este, objetos adicionales, ¿ya? Que nos van a ayudar. Abrimos nuestra biblioteca, que es una biblioteca obviamente bastante nutrida para todo lo que queremos hacer. Vamos a incluir el tornado chart. Vamos a dar a obtener. Y vamos a comenzar a segmentar. ¿A segmentar de qué forma? En la mina hay dos tipos de labores, las labores de producción y las labores de avance, ¿no? Cuando vemos las labores de producción, por ejemplo, son aquellas que están encargadas de producción de tajo, ¿no? Y las de avance son las que están viendo, digamos, los túneles de profundización. Vamos a colocarle acá las toneladas métricas. Vamos a colocarle el tipo de labor como grupo. Y vamos a ver cómo nos ha ido en cada beta. Pero más que en beta, vamos a comenzar con las zonas primero. Nosotros tenemos, por ejemplo, el día 1 turno día, se ha hecho producción en la zona Chapi y en Esperanza y se han sacado en promedio acá tenemos 38 y 39 toneladas métricas húmedas. Vamos a ver acá en la producción. Hay que ver la suma, pues está bien la suma, ¿no? Vamos a ir segmentando, ya sabemos que se puede segmentar por fechas, hay que jalarle un segmentador de fecha.
comenzar a arreglar este dashboard, ¿ya? Hay que traer un segmentador, un timeline de repente. Puede ser este time slicer. Time slicer. Las fechas. Acá nosotros podemos escoger años, cuartiles, meses, semanas, días, ¿no? Por ejemplo, nosotros quisiéramos ver por semanas, obviamente que estamos en abril, no toda la data es en abril, podemos ver ya por semana, ¿no? Semana 15, semana 16, semana 14, ¿no? Tenemos poca data, obviamente, pero en estas 3 semanas son las que se van a manejar. Si queremos ver por día, ya saben acá, ¿no? Colocamos en el mes de abril, que es nuestra data, y podemos ir manejando nuestra información. Esto lo vamos a colocar en la parte alta. Vamos a agregarle acá mejor la beta y vamos a colocar algunos filtros. Perdón, tipo de labor, leyenda por zona, ¿no? Si no vamos a ir por beta más a detalle. Estas son todas las betas milagrosas, sí, pero vamos a tener que colocar las zonas como grupos, ¿no? Tenemos zona milagrosa, zona Nancy, y en milagrosa tenemos una beta que es Chapi, y en Nancy tenemos Esperanza, Morococha, y acá tienen una zona rampa incluso. Acá sí importa mucho ver la producción de toneladas por zona. ¿Ya? Vamos a ver, por acá hay que ver, la producción está siendo suma, a ver, porque la data no nos está ayudando. Creo que vamos a optar por un timeline más fácil. El de acá me parece que es más sencillo de manejar incluso, para este caso. Vamos a hacer una tablita siempre, siempre cuando los datos tienen duda,
que esté jalando como quieren, hay que hacer siempre una tablita, ¿ya? Las tablas, no porque sea Power BI está prohibida las tablas, por si acaso. Podemos ver dentro de las tablas algunas cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, miren, tenemos las zonas, le pongo las betas, puedo tener acá la producción entre las métricas húmedas, acá si quiero poner mejor, ¿no? Zona Chapi tiene Milagrosa y Valeria. La Esperanza tiene también dos. La Rampa también tiene una producción, ¿no? Y si quiero colocar más, más valores, por ejemplo, yo puedo colocar la producción final de oro, ¿no? Porque puedo ver cuánto he movido y cuánto he sacado. O sea, que nos puede ayudar mucho más ahorita que un elemento visual, porque nos está dando información muy valiosa aquí para que vamos a armar. Dejar acá nuestra tablita. No, por ejemplo, si queremos ver Chapi, esta es la producción de Chapi, ¿no? Diaria, turno, ya sea día o noche. Queremos ver la zona de Esperanza también, Morococha también. Miren Morococha, lo interesante, ¿ah? Si bien las producciones están en promedio de 30, las, las densidades con colectivo, ¿no? Sí, está bastante detallado. Exacto, nos está dando mucha información. Hay que colocarle una tarjeta también. Recuerden que la capa es importante. Coloquemos la producción de oro. 1205 gramos de oro, prácticamente es un kilo de oro. Es una producción interesante para unos pequeños días. Otro dato interesante que siempre debemos manejar, porcentaje de dilución, pero el porcentaje de dilución siempre muéstrenlo como promedio, pues, ¿no? Tenemos un promedio de medio punto de dilución. Y la potencia y la beta. Son tres números importantes cuando arrancamos. La potencia de beta también es importante en promedio. Potencia de beta promedio, 0,38 metros, ¿no? Acá hay que
Promedio de dilución 0,64%, producción 1205 gramos de oro. Entonces ya vamos entendiendo un poco esta minita, que es una mina de oro, ¿no? Que si vemos un solo día, por ejemplo, 6, entonces ya tenemos esta tablita que nos ayuda un montón, ¿no? A entender, hay 4 zonas en la mina, tenemos 6 vetas, hay unas vetas que pasan por varias zonas, ¿no? Importante entender, ¿no? Hace rato queríamos ver otro tipo de cuadro, pero ya cuando hemos comenzado a ver cómo es que se distribuye la mina eh, de manera espacial, ya no nos da mucho más sentido esto, ¿no? Habíamos tratado de ver también tipos de labor. En tipos de labor recuerden que tenemos las labores de producción y las labores de avance, ¿no? Tenemos acá tipos de producción, tipos de labor, producción y avance, ¿no? Estas son todas las toneladas que se han ido moviendo. Vamos a ver, por ejemplo, por día. Estas son toda la producción. Se ha movido una cantidad de toneladas bastante grande. Que igual vamos a tener que manejarlo con tabla para poder ver. 201 toneladas métricas de avance en producción y 27 en avance. Vamos a ver, de acuerdo a la zona se tiene producción y avance. Estas son las toneladas métricas. Vemos acá también que el total está en... Tenemos que ver por qué cuadra el total, producción y producción. Están las dos en producción. Debería de calzarnos los volúmenes, a menos que la producción la estamos viendo desde el punto de vista geológico. Perfecto, miren. Acá cosas interesantes. Geología y mina consideran de manera distinta la producción, ¿no? Geología nos tiene, digamos, un valor muchísimo más bajo, ¿no? Hay que entender la data, ¿no? Todo lo que estamos viendo acá son la producción diaria de mineral, ¿no? Que son las toneladas métricas húmedas, pero acá cuando vemos cómo es que se dividen por tipo de labor, el tipo de labor lo considera geología
pero de otra manera vamos a revisar la data. De acuerdo acá a geología, nosotros podemos tener producción o avance, y acá tenemos por cada día, por cada tajo, ¿no? Lo separa por tajo. En un día, por ejemplo, tenemos todo esto en abril, tenemos 4 tajos que se han producido en la Beta Milagrosa, ¿no? Nos da una cantidad de avances. Si nosotros lo vemos como operaciones, o operaciones lo que le importa es sacar carros de mineral, pues, ¿no? El 1 de abril, operaciones tiene en la beta, estamos viendo la beta milagrosa, y operaciones jueves 1 de abril tiene otras betas menos milagrosa. Miren. No, acá está milagrosa. No tiene betas tiene betas en milagrosa. Vamos a ver. Entonces acá hay que tener mucho cuidado con la data de geología, con la de operaciones, ¿no? Por ejemplo, acá no nos está cuadrando perdón, acá Valeria le puesto, no nos está cuadrando la información que mantiene geología con la información que mantiene operaciones, ¿no? Dentro de la información que mantiene en Chapi, se ha tenido una erupción de noche de casi unas toneladas, 445. Vamos a ver cómo les fue geología. Chapitajo 480, 4.24. Ah, perdón, no, 3.08. O sea, hay una diferencia de producción entre geología y mina. Y esto es un tema que siempre pasa dentro de la operación, y tenemos pues que comenzar a conciliar, ¿no? Y eso es un problema de que antes no hemos tenido pues en minería subterránea, mucho peor, ¿no? Una toma de información integrada y las conciliaciones entre áreas. Miren, tenemos 2 áreas, y vienen información de 2 áreas, y, y ya difieren en un día, ¿no? Que deberíamos de tener mucho más cercanos estos niveles. Producciones, ambos, toneladas por hora, zona, tipo, lugar, y ya nos varió, ¿no? Nos varió. Veamos por qué el último está saliendo así. Está con suma, si lo ponemos promedio, 5.28, no resumir simplemente. Nos da un dato totalmente distinto. Vamos a manejar nosotros los datos de producción primero, ¿ya? Es decir, estos 1.706. Producción es la que nos va a mandar porque primero que se ve cantidades, luego se ve este, digamos, las variaciones por geología. Vamos a tener esto un poco más estructurado. Zona y beta. Si vemos la zona en Chapi, 121, nos
cuadra con este 121, pero miren acá no aparece la beta Valeria, ¿no? Algo interesante para ver. En Esperanza, 2.4, Esperanza 2.4, en Morocco, 131 Nancy, pero aparece solamente algunas de las betas. Vamos a ver qué podemos ver acá. En, en el otro gráfico. Tenemos Milagrosa y Nancy, que son las dos betas que están en X. Por lo general, este gráfico es para comparar dos. Como compara dos, nosotros vamos a hacer un cambio. En lugar de zona, acá sí hay que poner el tipo de labor. Ahí sí nos va a cuadrar mucho mejor, ¿no? Labores de producción y labores de avance. Pero igual nos está comparando este, en la leyenda solamente a dos. Entonces acá tenemos que ir. Hoy labor y colocamos todas las betas. Ahora sí tenemos algo mucho más estructurado. Nancy, Milagrosa, son 121, 114 y 4, 121, está bien. Ahora sí ya podemos ver por tipo de labor. ¿Por qué es importante ver por tipo de labor? Porque siempre una mina tiene que comenzar a preparar, ¿ya? Y normalmente cuando nosotros preparamos, es porque estamos profundizando y es importante que al menos un buen porcentaje de la beta se encuentre en proceso de preparación, ¿no? Imagínense la beta yaqui, si bien está produciendo, no está preparando absolutamente nada. Entonces se va a consumir y probablemente el no haber preparado nos va a generar pues un problema, un inconveniente, ¿no? Valeria tiene algo de preparación, ¿no? Está bastante en producción, pero no está preparando. Esa es la que más prepara, ¿no? Preparar, importantísimo. Si no seguimos preparando, es como si no siguiéramos explorando, ¿no? Y el no explorar implica que nosotros no obtengamos los resultados adecuados, ¿no? Entonces ya tenemos el tipo de labor por beta, ¿no? Para saber dónde es que se está preparando y dónde no. Yo creo que es correcto verlo por beta y no verlo en total, ¿no? Ahora, en esta tablita, a mí me gustaría transformar estas toneladas métricas húmedas. Primero hay que verlas en toneladas métricas secas para ver cómo se está manejando. Miren, seca se ajusta a 1633, ¿no? Si nosotros queremos ver el porcentaje de humedad, fácil podemos sacar una nueva medida y le vamos a dar porcentaje de humedad igual a producción de que se divide suma
producción de magníficos húmedas, coma, cerramos esto, coma, suma de producción secas, todas las métricas secas de magníficos. Cerramos y cerramos. ¿Está? Entonces ahí tenemos otro KPI que nos va a ayudar. Vamos a hacer otra tarjetita. 1.04 no está bien calculado. Acá tiene que ser 1 menos, no, esto menos 1 y todo por 100. 4.48%. Ese es nuestro porcentaje de humedad total, ¿no? Ahora, si vemos por beta, no, no me permite seleccionar acá. Vamos a quitar esto. Vamos a dejar acá el segmentador por beta, que es importantísimo. Como lo ven, Milagrosa. Milagrosa 4.09. Está preparando, está en producción 114 toneladas. Ojo, acá no está correlacionándose la producción total. ¿Y eso por qué? Porque lamentablemente geología está generando, este, está teniendo acá la data y no se está correlacionando. Eso vamos a ver, vamos a tener que correlacionar en breve, ¿no? Entonces, si esto no nos está dando el valor total, vamos a tener que sacar nuestra producción completa simplemente, ¿ya? Es lo que ha producido, ¿no? Nancy, 596. Perfecto. Entonces, este es el gráfico de producción de la mina. Ahora, tenemos una tarea muy importante. La tarea muy importante es correlacionar con geología. Y le vamos a poner la encantada. Nosotros teníamos un tajo, la encantada, que era justo había una quebrada, la encantada. Por eso es que se le puso así al tajo, ¿no? Siempre tienen sus historias todavía en todas las minas, ¿no? Y acá en la Encantada supuestamente se aparecía cuentan los pobladores que tenían un dendecillo, ¿no? Cuando hemos hecho la perforación diamantina, pintó que tenía muy buenas leyes y se hizo un pequeño tajito en la mina. Entonces es importante a las dos personas, nunca sabes de acuerdo a su tradición, a lo que ellos más o menos manifiestan, se puede tener cosas interesantes. Dejémosle un filtro más de la zona para poder filtrar.
Ahora tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la beta que más, qué cosas debería yo preguntarme? ¿Cuál es la beta que me genera más producción? ¿Cuál es la zona de la que dependo más para producir? Cuando yo comienzo a hacerme ese tipo de preguntas, es que vamos a comenzar a entrar ya en otro esquema, ¿ya? Voy a ponerlo oscuro porque yo ya estoy con la vista que muere, así que siempre es más relajado tener este esquema oscuro, ¿ya? ¿Cómo es que yo comienzo a entender este tipo de variables? ¿Cómo es que yo comienzo a entender este pequeño dashboardcito de producción? Vamos a, este resumen de producción nos va a abrir la puerta a ciertos gráficos interesantes. Vamos a utilizar primero el famoso elementos influyentes clave. Pero antes de meterme a la producción en sí, me gustaría hacer un pequeño dashboard de la parte geológica, ¿ya? Porque la parte geológica como data nos tiene una información particularmente distinta, ¿ya? Vamos a disminuir la producción de los magníficos. Vamos a coger geología, nuestra producción diaria de las métricas húmedas. Le vamos a colocar la fecha, que es lo único que nos está poniendo ahorita, para, y por lo visto no nos dan los mismos datos, ¿no? En función de 5 días, ¿no? Parece que la data geológica, correcto, miren, la primera clave, la data geológica, vamos a ver, data geológica es solamente de 5 días, mientras que la data de producción es de 11 días. Primer detalle y por qué es esa razón de que no nos cuadra. ¿Ya? Entonces, vamos a revisarlo para poder también contrastar con lo otro, ¿no? Importante acá sería ver turnos, pero no lo tenemos. Como para ellos no interesa mucho si turnos o no. Eh, podemos ver, bueno, si esta es la producción, ya más o menos manejamos 5 días. Vamos a abrir otro gráfico. Vamos a tratar de emular el mismo que hemos hecho allá. Sí, las ventas y los valores, en este caso primero son las toneladas métricas húmedas. Como dato importante, me gustaría ver del primero al 4 o al 5, creo que, ¿no? Del primero al 5 de abril. Me gustaría ver qué tanto varían. Y miren, si hay variación, ¿no? De las toneladas métricas húmedas. Vamos a colocarle acá una tarjeta para ir viendo toneladas métricas húmedas, 229, del primero al 5. No sé si toma todos los horarios, ¿no? Porque recuerden que había dos turnos, pero al menos. Ah, pero este es todos por un turno día, miren, ¿no? Acá si nosotros observamos esto y le filtramos el turno, ¿no? De repente dentro de los filtros, quiero ponerle el filtro turno, pero igual, miren, el turno día 53, 54, 62. No, día es 65, 78, 80. No, no cuadra. Definitivamente no cuadra la data. Pero vamos a analizarlo desde el punto de vista de la data geología. Importante la producción en toneladas. Importante revisar la ley media.
Importante ver la ley o la producción final en gramos de oro, ¿no? Esos 1210 yo creo que han sido fundamentales, ¿no? Como parte del proyecto. 1205, 1205, 1205. Vamos a ver la ley promedio. Esto hay que manejarlo como promedio. 8.26 gramos. La potencia promedio. Miren, la potencia promedio es de 0.38 metros. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo muchos indicadores? Eh, no le voy a tomar atención. La verdad, deberían ser máximo 3 a 4 tarjetas, nunca le pongan más. Toneladas, bueno, ya hemos visto la producción de, en cantidad. Acá interesa mucho las toneladas, la ley. Con esos tres puntos deberíamos tener claro lo que está pasando acá. Acá igual, miren, hay algunas vetas que no están. Por ejemplo, acá tenemos Yaqui y Valeria y Tens Yaqui. Yaqui joven. Acá Yaqui Tens Yaqui sí tenemos. Son las mismas, ¿no? 3 5. Y aquí Nancy Milagrosa. Sí, también, en todas las vetas. Vamos a dejar esto por acá porque cuando haya más datos va a crecer un montón. Pero ya más o menos tenemos claro de por qué no trata y la información que estamos revisando. Vamos a dejar acá para referencia, ¿ya? Listo, ahora sí. Vamos a ver el elemento influyente clave. Por ejemplo, entremos en la parte de producción. Una de las cosas que más analizamos es las toneladas métricas. ¿Cómo es que yo analizo las toneladas métricas de un proyecto? Yo lo que quisiera saber es, explícame estas toneladas métricas por labor, explícame estas toneladas métricas por turno, es decir, vamos a generar o vamos a revisar todos los atributos posibles, explícame por beta, explícame por zona, explícame por porcentaje de humedad, no, por ahora no me está ayudando, ¿no? No me está dando ningún detalle. Vamos a ir al otro gráfico y vamos a pedir que nos explique la tonelada métrica o analizar las toneladas métricas húmedas, igual de acuerdo a la longitud del taladro, a la longitud de corte, a la ley promedio, al porcentaje de dilución, a la potencia de beta,
a la producción de oro, a la beta, a la zona. De todas estas, solamente tenemos, miren, en la primera no se ha generado para esta producción algún rato influyente cuando hemos estado en el lado de producción. Hemos dicho, analízame las toneladas métricas por hora y no, húmedas, perdón, y no tiene un resultado aparente, a menos que le ponga acá, no sé, pues las toneladas métricas secas de todas maneras van a explicar algo, pero ¿por qué? Porque están, digamos, directamente relacionadas, ¿no? Pero si es que las variables no tienen nada que ver, no es como si hiciéramos una correlación, no nos va a generar ninguna explicación, ¿no? El número de carros, obviamente, porque el número de carros por una cantidad viene a ser la producción. Entonces, la producción termina siendo bastante lineal, ¿no? Sin tener mucha influencia. Si le pusiera el porcentaje de humedad, quizás, ¿no? Por ser un producto de la humedad, pero igual no genera algo bueno. Si es que el turno tuviera algo que ver, también me correlacionaría, pero no me correlaciona nada, ¿no? Entonces, no tiene mucha correlación nuestro, bueno, no tiene mucho que explicar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber qué influye en la producción de toneladas métricas hora para que esto aumente. Ah, el número de carros, correcto, pues, ¿no? Si yo pongo más carros, va a incrementar el promedio de toneladas métricas por hora. Es decir, si yo subo 2,78 carros, voy a aumentar en 1,66 las toneladas métricas por hora. Sencillo de ver, ¿no? No es que tengamos mucha ciencia con eso. Las toneladas métricas secas definitivamente tienen una correlación, pero no nos está dando un detalle muy interesante acá. Podemos analizar incluso si es que el análisis es continuo, es un análisis categórico. Categórico le podemos poner, por ejemplo, otras variables, ¿no? Igual no me va a generar, tiene que ser continuo. Vamos a hacer un análisis continuo. Hay que habilitar los recuentos. ¿Qué hacen los recuentos? Si va a se van a dar cuenta que alrededor del círculo hay una sombrita. Esto es a cuántos de los datos eh, está influyendo, ¿no? Acá no se nota mucho porque solamente tenemos un dato. Si, por ejemplo, vemos acá y hago lo mismo y digo, ¿sabes qué? Quiero que me habilites los recuentos y enséñame por recuento. Bueno, en este caso es el mismo, ¿no? Hay otras comparaciones donde algunos tienen, si bien influyen menos, pero afectan a más datos, ¿no? Eso es algo que también nos va a ayudar. Vamos a ver solo desde el punto de vista geológico, de tal manera que acá vamos a hacer un cambio y le vamos a decir, yo quiero hablar de analizar el porcentaje de dilución, pero explicado por la longitud de corte, por la longitud de taladro, por la potencia beta, por las toneladas métricas por hora, por la producción de oro, el tipo de labor, por el ancho promedio del minado, por el número de carros que salieron, la ley promedio. ¿No? Igual, miren, de todos estos, bueno, la dilución lo que nos importa es que disminuya.
¿Qué es lo que influye para disminuir? Ah, miren, para disminuir definitivamente depende de la beta, de la potencia. Sí. Y si se dan cuenta, acá que hemos activado recuentos, tenemos 0,46, es decir, si la producción de oro se incrementa, la dilución va a disminuir, pero tengo que incrementar en 22. ¿Cómo hago que, que se incremente? Obvio, lo que más influye es la potencia. Si la potencia de beta sube en 0,16, bajamos en 0,25% la dilución. Quiere decir, si estas son las potencias de beta, y yo quiero tener una dilución promedio menor a 0,5, por ejemplo, ¿no? Tendría que tener potencias de beta mayores a medio metro. Y las otras no las minaría de esa manera. ¿Por qué? Porque por la dilución podemos causar que no sea rentable. Ahora, si utilizamos ordenar por recuento, miren, la potencia beta es la que va a llevar la delantera. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá definimos estándares. Por ejemplo, yo puedo definir un estándar acá que, bueno, por ejemplo, que las potencias de beta menores a, a esta línea imaginaria, que es 0,35, no se puedan explotar. ¿No? ¿Por qué? Porque mi límite de dilución tiene que ser 0,5%. Mayor de 0,5%, todas estas diluciones ya no son rentables. ¿No? Es importantísimo que nosotros veamos, ¿no? Ahora, no puedo analizar las toneladas métricas hora, puedo analizar la producción final de oro, que es algo que me interesa, ¿no? Y va por la ley, por la potencia beta, por el porcentaje de dilución, y yo creo que esta termina siendo una de las más grandes preguntas que se va a hacer, ¿no? Miren, para el aumento del porcentaje de producción tienes cuatro variables. La ley promedio, totalmente lógico, la potencia beta, la longitud del taladro, la dilución. Ahora podemos expandirnos, dice acá, ¿no? Por zona y por beta incluso. Entonces, si vemos por zona, por beta y por tipo de labor, es lo que deberíamos expandir nuestro análisis. No, mejor nos da por beta y le quitamos el tipo de labor y podemos hacer cinco análisis. Dilución también vamos a ponerle acá a ver zona y beta. Este tipo de labor, ley promedio, producción final. En el caso de la dilución, lo único que va a ayudar es la potencia beta. Así mueva la ley de corte, ¿no? La potencia beta es la que manda, ¿no? El número de carros no tiene nada que ver. Entonces vamos a ver, ¿cómo podemos hacer? Ya tenemos dos análisis acá, vamos a hacer esto para que
nos quede mucho mejor. Dice, ¿cuándo la dilución más probable que sea baja? ¿Cuándo es que sea alta? Cuando que sea baja, se ha encontrado un segmento y se ha clasificado y ha dicho, para que la dilución sea baja, tienes que ver el tema de la potencia beta. Entonces, acá nos está dando una información muy importante que en su momento tú no lo ves, ¿no? Hasta cuánto, hasta qué potencia es este correcto que nosotros estemos minando, ¿no? Entonces, ya nos ha dicho acá, ¿no? Dependiendo del porcentaje de dilución que estamos dispuestos a afrontar. Yo creo que el porcentaje de dilución máximo debería estar en 0,5, por lo tanto acá se genera un quiebre, ¿no? Eso es para la dilución y para el caso de los que estamos viendo la ley o la producción final en oro, tenemos 5 variables. Por ejemplo, ahora vamos a ver los elementos principales, o perdón, los elementos claves. Nos dice, miren, si tú quieres aumentar la producción de oro, primero tiene que aumentar la ley. Novedad, algo interesante, ¿no? Es algo que es un poco obvio, ¿no? Tenemos que reducir la dilución en 2,76%. ¿Cómo reduces la dilución en 2,76%? Miren, segmentamos. Ya no entramos a gastar nuestro tiempo en estas betas que tienen una potencia baja. Logramos maximizar la dilución, o perdón, minimizar la dilución con la potencia beta, y esto nos va a traducir en que vamos a subir 2 puntos, reducir este 2,76% en dilución, nos incrementa 25,7 gramos de oro, ¿no? Por cada fecha. La potencia beta, si la potencia beta sube un 1,89, que es un montón, pues muy difícil llegar a esa subida, ¿no? Esto no va a ser viable. En la longitud de taladro, la longitud de taladro en metros se reduce en 4,62, se aumenta. Interesante, miren, una conclusión que no teníamos mapeado. Si es que la longitud de taladro baja, se incrementa la producción. De repente estamos volando con mucha longitud y eso nos está generando dilución, algo que nos va a ayudar en el futuro. La longitud de corte se reduce, miren, reducir me imagino que es hacer más disparitos chiquitos. Por recuento, bueno, está en el mismo. Entonces ya tenemos acá otra forma, son otro tipo de gráficos para comenzar a entender cuáles son los elementos influyentes en mi dilución y en mi producción de gramos de oro, que es, digamos, el objetivo principal de esta operación. Este análisis de elemento de influyente no es otra cosa que hacer un análisis de causalidad. ¿Cuáles son las variables que en verdad están generando estos cambios, ¿no? Entonces, este es otro tipo de análisis, enfocado más en la parte geológica. Vamos a hacer uno más, que se llama el esquema jerárquico. El esquema jerárquico, por ejemplo, yo quiero saber de quién depende mis onzas finales. Lo mismo que hemos hecho atrás. Cuando hablamos del de quién depende, podemos comenzar a segmentar, por ejemplo. Quiero que me expliques por zonas, es decir, de dónde proviene mi producción. Ah, mira, tu producción proviene, es casi pareja, pero las que más te aportan es los que están en la rampa, imagínense, es un tema de desarrollo. Morococha, Chapi y Esperanza, muy interesante. Pero antes de eso, entonces le voy a poner por tipo labor. Lo que va a pasar es que voy a tener producción y avance.
En producción tengo una cantidad muy grande, pero miren, dentro de producción hay una rampa. Yo pensaba que iba a estar en avance, ¿no? Y esta rampa es la que le está sumando. Interesante ver de dónde proviene. Vamos a seguir entendiendo. Mi producción viene del lado de producción, hay un aporte de un 10% del avance, pero en producción Morococha y la rampa que estoy construyendo son los que tienen mayor cantidad de producción. Vamos a ver que nos explique también esto por la potencia beta, es decir, qué tanto ha influido la potencia beta. A ver, en esto de Morococha, en Morococha se tiene producción, miren, 119 gramos de oro en la beta alta, ¿no? Pero miren, acá tiene 0,5, 0,7, 0,3, pero miren, todas las que son chiquitas tienen una producción baja. Pero acá importantísimo sería colocarles la labor. La potencia y beta primero, la propia beta, morococha, abrimos las dos betas que hay y la producción en cada beta. Me gustaría la potencia de cada uno, como explica, me gustaría ver la nomenclatura y la labor, ya es decir, si es que es un tajo de producción, que es, acá están los tajos, ¿se dan cuenta? Hay un tajo, pero más que la nomenclatura hay que ponerle la labor directo. Listo, con este análisis, ¿qué es lo que vemos? La producción de oro, 1205 onzas, dependen mucho de las labores de producción, solamente un 10% de avance. En producción hay dos vetas que tenemos que ver, o dos zonas, Morococha y la propia rampa. En Morococha hay dos vetas, eh, pero la mayor producción está en Valeria, ¿no? Y de Valeria, que tiene cuatro tajos, la mayor producción se genera en el tajo 833, el cual miren las potencias que tiene, ¿ah? El segundo tajo que genera mucha producción es el tajo 823, pero las ventas son chiquitas. Entonces ya se está construyendo nuestro gráfico es un esquema jerárquico, ¿no? De qué es lo que proviene. Que complementar esto, complementaría con producción por labor. Estamos a ver por tipo de labor.
y siempre enfoquémonos en la producción de oro. La producción de oro, es decir, por ejemplo, nos debería cuadrar, ¿no? La resolución, la producción es 1.21, ya tenemos 105 onzas, producción 1086, perfecto, miren acá, tenemos, estas etiquetas van a servir más acá, porque comenzamos a ir discretizando y nos va a ayudar a revisar, ¿no? Porque acá cosas importantes para ver la potencia beta, promedio obviamente, 0.38, ya está, y dejamos también nuestro porcentaje de dilución. Porcentaje de dilución, promedio igualmente. Y ya tenemos acá las etiquetas. Entonces, ese diagrama de causalidad lo usamos mucho nosotros. Ya lo usamos mucho, sobre todo cuando queremos comenzar a entender y comenzar a segmentar ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, acá también le podemos poner este, el ancho promedio eliminado. Obviamente es un promedio. Y también lo vamos a ajustar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a analizar el avance de la producción, hay un 10% que va en avance. El avance, la mayor cantidad de producción, lo explica la rampa. Esta rampa es la beta Nancy y tiene tres labores, una chimenea, dos chimeneas y otra labor también. La chimenea 671 es la que más aporta porque tiene potencias de 0.4 y 0.5, ¿no? Cosas bastante interesantes que nos permiten ir viendo hasta dónde va, ¿no? ¿Cuánto ha producido? 17 gramos de oro. No es la gran cosa, pero es la que justifica su operación, ¿no? Aquí podemos ir cambiando y avanzando con cada uno de estos, ¿no? Vamos a dejar acá un nombrecito y le vamos a llamar este, análisis de la producción, análisis de causalidad de la producción. Análisis causal de la producción. Ese es el análisis causal de la producción. Entonces acá ya comenzamos a ver otro tipo de gráficos que nos comienza a hacer entender por qué pasan las cosas.
esta página web va a servir. Ya, la próxima clase comenzamos a hacer algunas correlaciones y ya pasamos a ir nuevamente a otro eje de gestión para comenzar a ir viendo ya, por ejemplo, temas de logística, temas de mantenimiento y seguridad. Ya vamos a quedar aquí por hoy. Si hubiera alguna consulta, si no, ya nos veríamos el día martes, ¿verdad? Ingeniero, una consulta. ¿El PBX de ese archivo lo está compartiendo también en el aula virtual? No, pero lo voy a colgar, ¿ya? Lo voy a colgar y les voy a pasar también por el grupo. Sí, por favor. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Entonces, nos vemos el miércoles, perdón, el martes. Tengan buena noche. Gracias. Gracias, Buenas hasta noches, luego. gracias, profesor. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.